Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante. Hemos dado cita para más, para seguir teniendo la obediencia a la palabra de Dios. Sabemos que todos nos esforzamos día con día para poder sobrevivir en este mundo, pero más que nada tenemos el aliento de que vamos a tener una mejor vida allá que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que debemos de estar gustosos en esta hermosa mañana. Tenemos la dicha de tener un clima muy hermoso, sin calor, sin frío, normal para tener la atención adecuada para escuchar el mensaje que hoy la palabra de Dios nos va a mostrar a partir de un servidor. En el libro de Primera de Pedro, hermanos, vamos a tener nuestra clase de hoy. En el libro de Primera de Pedro, del 1 al 8 va a ser del 3 al 8 va a ser nuestra enseñanza de esta mañana. Una esperanza viva. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Miramos que nosotros, al no conocer de Dios completamente en su extensión bien de la palabra,
pues andábamos de un lado y de otro escuchando qué se decía de él. Es diferente una persona que nace dentro del cristianismo porque ya se le van formando las bases, en veces desde el vientre de la mamá que asiste a escuchar la palabra de Dios y que crece y se va desarrollando con los demás niños en la obediencia al mensaje que Dios nos da a todos. Y que miramos que esos niños van bien edificados para portarse tanto bien en su hogar, con sus vecinos y también en la escuela. Si siguen las enseñanzas de Dios, van a tener la oportunidad también de alcanzar la vida eterna como todos la estamos pues prefiriendo. Expresa aquí, ¿verdad?, de que por su gran misericordia de Dios, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a salvarnos a todos los pecadores. Sabemos que Dios había escogido un pueblo en el cual Él esperaba de que le honraran y le glorificaran como Él se lo merecía, porque había mostrado muchos milagros de diferentes maneras por mucho tiempo y que Él les había mandado profetas, ejemplos, testimonios del poder de Él, mas sin embargo se olvidaban de Él en poco tiempo. Qué triste es cuando a nosotros nos dan la mano y después de tiempo no reconocemos ese apoyo que nos dan. Así el pueblo de Israel. Y es por ello que Dios decide mandar a su Hijo, no nada más ahora a reconciliar el pueblo de Israel con Él, sino a toda la humanidad. Y creo que todos necesitamos de Dios. De una forma o de otra, tenemos que ver que Dios provee para toda la humanidad las cosas. Sin la lluvia sabemos de que los campos se secan, de que no dan frutos los árboles, de que el ganado perece, de que ya no hay un pueblo en el cual puede sostenerse si no está ese vital líquido a un lado de las personas. Entonces miramos pues de que dependemos de Dios. Que lo reconozcamos o no, ya es pues nuestra propia conciencia, nuestra propia cuenta. Pero debemos de ver de que todos necesitamos de Él. Y dice que para esto Él nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quién de nosotros no espera al final de su trabajo una buena pensión? Sabemos que en ocasiones trabajamos en el jornal del día y esperamos nuestro pago. Y semana también, tras semana nos pagan, pero vamos ahorrando allí algo para que ya en los tiempos que no podamos nosotros ya pues hacer las mismas actividades en la empresa o en el trabajo que nos desarrollamos, miramos que allí nos van a dar una pensión que nos va a dar la satisfacción pues de tener lo más elemental en nuestras vidas. A lo mejor no es para comprar todas las cosas o pasearnos en los planes que tenemos, pero sí vamos a tener algo con que sostenernos mientras estemos con vida. Ya cuando nos despidamos de este mundo, se nos caduca a todos esa pensión. Y por lo tanto, pues luchamos y luchamos. Pero ahorita vemos de que, por ejemplo, en el caso de los maestros, tenían en ciertas partes reservada lo que era su pensión, pero no es adecuada a lo que él necesita para satisfacer sus necesidades. Se le da muy poco y así también en otros casos de otras empresas están semejantes.
teniendo muy pocos ingresos para su jubilación. El anterior presidente logró un aumento que beneficiara a todos. Y creo que con eso pues ya va a ser mejor posible la subsistencia de las personas. Qué bueno que se logró eso, porque pues quién no quisiera tener una mejor vida ya tranquilos. Pues a lo mejor estamos desocupados, pero sin tener los medios con que pues comprar nuestras medicinas, comprar nuestros alimentos o ir a visitar a nuestros familiares, en fin. Todo ello implica gastos. Entonces, por lo cual, pues, qué bueno que se logre que todos tengamos una buena pensión y que, pues, también la sepamos distribuir en las necesidades más básicas de nuestra familia. Y todos luchamos día con día para ello. Lo mismo sucede también en nuestra vida espiritual, hermanos, donde nos promete Dios que vamos a tener una mejor herencia, pero esta herencia no va a ser con cambios variables en las políticas que se llevan a cabo dentro de los pueblos, dentro de los países. Esta herencia que va a ser no va a cambiar. Si Dios nos promete la vida eterna, es porque la vamos a tener. Y por eso estamos aquí, atentos para ver cómo voy, en qué grado voy de crecimiento espiritual, para estar seguro, como el apóstol Pablo, de que voy a tener una herencia incorruptible. Una herencia que no vaya a disminuir, que vaya a estar firme allá en los cielos para estar con Dios, en la cual no va a haber variación de climas, no va a haber variaciones de tiempos, de buenos o malos. No va a haber variación de políticas, no va a haber envidias, no va a haber sufrimientos. Allí sí va a ser un gozo total. Pero sabemos que para esto tenemos que esforzarnos día con día para poder lograrlo. Es herencia que no va a cambiar para nadie. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. No dice para todo el mundo, sino para vosotros que hemos creído en la palabra de Dios y que lo hemos obedecido, que hemos creído y que nos hemos bautizado y seguimos fieles en el camino. A pesar de que muchos se bautizaron, pero ahora no van a estar aquí. Desafortunadamente, esa promesa al final de sus vidas, si no logra reincorporarse nuevamente en el cristianismo, esa persona no va a tener esa herencia que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo, que murió en esa dura cruz para que todos la tengamos. Es necesario que luchemos día con día, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para poder obedecer al Padre Celestial. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para esto tenemos que tener fe en Dios. Dicen que la fe es parecida al amor, en que también es siempre empezar. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, los discípulos ya habían llegado a tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos que estaban en las bodas de Canaán creyeron cuando vieron a Jesús convertir el agua ¿en qué? Vino. En vino. Vamos a ver lo que nos dice Juan 2:11. Es clase, quien la tenga puede
expresar. Principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahí fue, ¿verdad?, uno de los principios de los milagros que mostró nuestro Señor Jesucristo allí frente a sus discípulos y a mucha gente. Mucha gente que estaban en las bodas de Caná, ahí mostró su poder y que convierte el agua en vino. También vemos que los discípulos fueron testigos de la alimentación de los 4,000. En Juan 6:69 vamos a encontrar este testimonio. (6:69), por favor. Sí, adelante, hermano. Sí. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ajá. Bueno, aquí miramos, ¿verdad?, de que los discípulos estaban plenamente aceptando que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios viviente. Aquí estaban confirmando su fe. También vemos otro acto de fe en la resurrección de Lázaro. Vamos a ver lo que nos dice Juan 11:15, por favor. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que seáis más, vamos a él. Ajá. Aquí miramos también, ¿verdad?, cómo tuvo la resurrección Lázaro y expresa ahí, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él. O sea, que Marta y María se habían lamentado, en el cual decían: ¿por qué no estuvo aquí el maestro? Si hubiera estado, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía sus planes y es por ello que retarda su llegada ante la aldea de estas mujeres y muere Lázaro, pero con su poder sabemos que lo hace resucitar. Así miramos de que se muestra la gloria y la honra que todos miraron en ese acto de que hizo Dios con este hombre. Ahora, ¿cuál fue tu acto de fe para que creyeras en Jesús? Hermana Marixa, ¿qué fue lo que usted le entusiasmó para que siguiera en el camino del Señor? Pues ser su hija, bautizarme para llegar al cielo. Para llegar al cielo. Uh-huh. ¿Usted, hermano Jesús? ¿Qué me entusiasmó? Sí, ¿qué le entusiasmó para tener la fe para llegar a ser hijo de Dios? Pues el estudio de la Biblia me convenció para poder tener esa esperanza. Uh-huh. Eso es. ¿Usted, hermano José Márquez? Yo me bauticé muy joven, tendría unos 12 años, 11 años y medio. Indudablemente el saber el final del pecador me dio temor. Yo que no quería tener ese final y quizás fue el motivo de mi bautismo, pero conforme fui conociendo más a Dios por más cosas, pero creo que principalmente fue ese, el no tener el fin que tienen los pecadores. Hermana Katy. Sí, yo quería así que Dios me guiara, no irme así por la puerta ancha. Tenía mucha necesidad así, de tener su guía, su palabra, de saber que había alguien que me amaba mucho, que dio su vida por mí, y también para que me cambiara, sí, que me transformara. Hermana Angélica.
Pues una nueva vida en Cristo. Como dice la hermana, saberme amada, que había alguien que me amaba aún sin conocerle yo, él ya me amaba. Y entender que me impresionaba saberme a través de la Biblia que era enemiga de Dios y que Él me podía reconciliar, y eso no me dejaba dormir, pensar que yo estaba mal con Dios. Yo quería estar bien con Él y Él me ofrecía el perdón de mis pecados y una nueva vida, y eso me entusiasmó, me animó, y como acto de fe pues recibí el bautismo. En ocasiones nosotros entablamos comunicación con algunos de los hermanos y nos damos cuenta de qué manera fue el inicio de nuestra fe. Yo admiro mucho la fe de nuestra hermana Angélica, porque dice que ella cuando se casó no le dijo el hermano, vamos al templo, te voy a llevar, sino por ella misma, si estamos casados, te acompaño al templo. Esa decisión fue de ella, de jovencita, que en veces, si no se propone dentro del matrimonio, pues cada quien agarra su rumbo, ¿verdad? Que tenía, su religión que ellos preferían. Pero ella terminó que iba a seguir a su esposo, y hasta ahorita la admiro, ¿verdad? Porque sigue fiel en el camino del Señor. Qué bueno. Bueno, ya no alcanzamos a todos, ya llegó el timbre, pero vamos a continuar en los... quedamos con esta parte, en que vemos cada quien dimos cada quien brevemente nuestro testimonio de nuestra fe que tenemos para haber seguido el camino de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en el Evangelio de Juan nos llama a creer. Vamos a ver lo que nos dice 20, 30, 31, por favor. Juan 20, 30, 31. Dice así, el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que aquí tenemos relatados en la Biblia algunos de los milagros que realizó, pero dice que todavía faltaron muchos, ¿verdad? Pero dice que los que están, con eso yo pienso que son suficientes para seguir teniendo la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. También ya sabemos que muchos escuchamos ese llamado y decimos, yo ya creo. En veces decimos, yo no voy a esa conferencia, yo no voy a esa reunión porque pues yo ya sé, ya leí la Biblia, ¿sí? Pero no obstante, si escuchamos ese llamado y seguimos, puede que descubramos que la fe apenas está empezando. En algunos tenemos buen tiempo dentro del cristianismo, pero nuestra fe no está bien arraigada para poder desechar los problemas en el nombre de Jesucristo. Entonces, es lo que debemos de ver. Dice, y nosotros, dice, la fe apenas está empezando en nosotros y está llena de promesas. Juan 11, 20, 27, vamos a ver. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosas palabras, porque eso nos alienta. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos indecisiones, con esto vamos a estar firmes para continuar en nuestro camino espiritual, en nuestra fe en Dios. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí hay que ver que muchas personas creen en algún líder religioso. El que crea en él
no va a estar aceptado dentro del reino de los cielos. Vamos a estar aceptados cuando creemos ¿quién? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él. Si nosotros creemos en hombres o en líderes o en filosofías de hombres, no vamos a estar aprobados cuando sea el día final. Dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hace esta pregunta nuestro Señor Jesucristo a Marta, ¿verdad? Porque le dice que iba a resucitar a su hermano. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En ocasiones nosotros estamos escuchando mucho tiempo la palabra de Dios. Y pasa el tiempo. He visitado a algunas personas grandes y ya cuando vamos, mi esposa y yo, los encontramos en los hospitales y ahí ya no se puede hacer nada. Tristemente ya no pueden ellos definir que si se quieren bautizar o quieren seguir conociendo de la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces, es bueno que cuando tengamos la oportunidad, cuando tengamos ese llamado, hagamos caso de lo que nos dice Dios en su palabra. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, que ha venido a salvarnos, que ha venido a dar su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos la oportunidad de ser ahora invitados al reino celestial. Dice, miramos que las palabras de Jesús proveen una poderosa motivación para creer. Sabemos que la fe es trabajo duro. Y una persona perezosa no quiere esforzarse por seguir con fe el camino del Señor. Pero la fe es esfuerzo, es cambiar, es dedicación, es obediencia, es perseverancia, nuestra fe. No nada más cuando entramos vamos a tener fe en el conocimiento y la obediencia de la palabra de Dios, sino que tenemos que proseguir hasta el fin de nuestra existencia. Es cuando debemos de seguir con nuestra fe. Miramos que la fe entraña dedicación, obediencia, sacrificio y a veces lágrimas. En veces tenemos que llorar, ¿sí? Pero también hay que ver que ese llanto Dios nos lo va a recompensar. Dice, sin embargo, es una rica promesa la que se nos hace a todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, miremos pues que la herencia que vamos a tener nosotros por haber obedecido la palabra de Dios va a ser incontaminada. No va a ser variable como hay ahorita la variación de muchas cosas en este mundo. En ocasiones miramos ahorita que hasta la gente más rica puede hackearle su cuenta y se puede quedar sin nada. Así están las cosas ahorita, hermanos, de variables. No hay una cosa segura. Entonces, lo más seguro que es llegar al reino de los cielos con fe, pero también haciendo sacrificio, haciendo esfuerzos y no declinándonos a otros lugares, sino siguiendo con fe hasta la muerte. Hermanos, espero que este estudio nos haya servido a todos para seguir esforzándonos a hacer la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, firmes y adelante, huestes